Shalom Alejem, Mispaja. La paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados, nuestro Padre Santo, en este tiempo nos bendiga, sabiendo nosotros que esa verajá, esa bendición es su bendita y poderosa palabra, que sea Él en esta hora hablando a nuestros corazones. Sabemos nosotros que necesitamos de Él. Esa es nuestra necesidad, pero es Él, nuestro Abba, nuestro Padre Celestial, el que sabe qué es lo que necesitamos para cada día. Entonces, Él ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido estar una vez más en este lugar, haciendo lo que Él más le agrada. Estamos en esta hora buscando la estatura del varón perfecto, haciendo bula desde el barro. Eso es lo que Él espera que cada día hagamos nosotros, que alcancemos de eso que buscamos, de esa estatura, de ese varón perfecto, que alcancemos algo cada día. Y esa estatura de ese varón perfecto es nuestro Adón Yahshua, Jesús, la palabra, lo que necesitamos que vaya creciendo en cada uno de nosotros. Saludamos muy afectuosamente a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales, que sea nuestro Ave igualmente envolviéndolos en su Gadola Javá, en su gran amor, como hoy quiere hacerlo con cada uno de los que estamos en esta hora, en este lugar. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba para que sea Él en esta hora que se manifieste de una manera poderosa, que sea Él quien hable a nuestros corazones. Hay una necesidad en nosotros, recordemos que de nuestros corazones salen nuestros actos, sale nuestra manera de pensar, y es allí donde hay un trabajo que el Padre quiere hacer en el día de hoy. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba para que sea Él que haga la obra en cada uno de nosotros, que sea Él que vaya cambiando nuestros corazones. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote muchísimas gracias por este día que has permitido, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque tú lo has permitido. Y tú así lo has querido para que nosotros vengamos a obedecer, para que vengamos a escuchar tu palabra, para salir a obedecer. Pon en nosotros ese querer como el hacer para obedecer tu palabra, bendito Padre. Golpea como un martillo la roca, pulveriza la dureza que hay dentro de nuestros corazones, porque reconocemos que hay dureza, hay soberbia. No hemos todavía luchado contra muchos espíritus inmundos, pero tú nos dices que debemos ir quitando más fueras a Satán, debemos ir peleando, bendito Padre. Ya no podemos obedecer más a Satán, ya no podemos prestar nuestros miembros para hacer injusticia, bendito Padre, que como ese ángel, como ese pueblo Israel, pueblo al cual debemos pertenecer nosotros cuando obedecemos, debemos exaltarte a ti, bendito Padre, debemos obedecerte solo a ti y no irnos en pos de ídolos, y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en nación de Tobá, en nación de gracia, en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén, amén. Amén y amén. Tenemos que irnos en contra de esos espíritus inmundos, de esos gigantes que aún hay en nosotros. Todo espíritu inmundo es un gigante para nosotros, pero demostrar al Padre en esta madrugada precisamente eso, ¿no? Demostrar el caso de David con Goliat, y Goliat tenía una parte muy grande para con David. Sí, todo lo que tenía que ver con lo físico, lógico, que no tenía ahí nada que hacer David en cuanto a lo físico. Pero David, a pesar de que era mucho más pequeño que él, también tenía a alguien más grande que él, que era Elohim, que era Dios. Y por medio de esa roca que le clavó en la frente, esa roca que es la palabra, que es Yahshua, Jesús, es lo que nosotros debemos entender, que tenemos una espada que es mucho más grande que cualquier gigante que pueda haber en cada uno de nosotros, pero sin Él no vamos a poderlo vencer. David sin esa roca no iba a poder vencer a Goliat, pero él tenía esa roca. Eso es lo que necesitamos nosotros cada día, esa roca. Y esa roca es precisamente lo que va a hablar el Padre en el día de hoy, porque el tema para el día de hoy es autoridad. Tener la roca, tener a Mashiach, tener a Cristo en nosotros es la autoridad, y cuando nosotros hablamos de autoridad estamos hablando automáticamente de poder. De eso nos quiere hablar el Padre en el día de hoy, porque muchas veces esta autoridad la vemos de otra manera. Nosotros creemos muchas veces que tenemos autoridad y no la tenemos.
Y el Padre nos va a hablar precisamente de eso. Cuando realmente tengo autoridad, no es por decir que yo soy creyente, no es por decir que yo voy a una congregación, es por tenerlo a Él dentro de mí. Entonces el enemigo no se me va a poder arrimar. Recordemos que cuando tenemos a Machía, a Cristo, en un área de nuestro corazón, ahí van a querer meterse espíritu inmundo, van a tener que devolverse. Apenas lo vean a Él, se van a devolver. Apenas lo vean a Él, van a comenzar a temblar. Y esa es la parte que no hemos entendido todavía, porque si no lo tenemos a Él, los que van a temblar somos nosotros. Necesitamos poner a temblar al enemigo, y es con la autoridad que da Él. Y esa autoridad la da Él cuando está dentro de nosotros. Antes de que Él muriera en el madero, había una autoridad delegada que Él se la daba a personas, a los talmidín, a los discípulos, desde afuera. Pero hoy es Él mismo obrando a través de nosotros. O sea que mientras esté Él, no va a poder el enemigo con nosotros. Anteriormente era una autoridad delegada y era posible que perdiéramos la pelea. Todo dependía qué nivel de creencia teníamos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el tema. Entonces es la autoridad, y cuando hablamos de autoridad nos vamos a encontrar en la palabra, nos vamos a encontrar diferentes palabras en hebreo, ¿no? Como por ejemplo Sarar, Geburah, Toquet, y todas significan autoridad, pero nosotros vamos a hablar de esa que es Geburah, que tiene que ver con la autoridad que da Él, que da Elohim. Y eso lo vamos a encontrar en el H1369, en el hebreo, en el diccionario Strong. Nos metemos ahí y vamos a encontrar la H1369, dice Geburah, participio femenino pasivo de lo mismo que H1368, fuerza, literalmente o figurativamente. Por implicación, valor. Este valor tiene que ver con la valentía, ¿no? Victoria. Tiene que ver que hay victoria cuando nosotros tenemos de esa autoridad que da Elohim. Dice esfuerzo, fortaleza, fuerza, hazaña, hecho, poder, poderío, poderoso, potencia, potente, robusto, valentía. Tiene que ver con poder. Cuando hablamos de autoridad acá en la senda de Elohim, de Dios, estamos hablando de poder. Y si nos vamos al Brit Hadashah, que recordemos que el Brit Hadashah o pacto renovado, que nos enseñaron como gracia, también vamos a encontrar una palabra en griego, ¿no? Porque está escrito en griego el Brit Hadashah. Entonces nos vamos a encontrar la G1849, exousia. Esa es la palabra que representa autoridad, de G1832, en el sentido de capacidad, privilegio, fuerza. Otra vez aparece capacidad, competencia, libertad. O sea que la palabra autoridad está ligada con libertad. Yo no puedo decir que tengo libertad, que tengo autoridad sin haber sido libre. Objetivamente, maestría, concretamente magistrado, sobrehumano, sobrehumano, o sea, algo que tiene más poder que un humano normal. Potentado, símbolo de control, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad. O sea que en ambos lados, tanto en el hebreo como en el griego, está hablando de un poder que muchas veces es delegado, que ahora lo vamos a ver, y otras veces el poder está dentro de nosotros. Es como cuando uno va de parte de una empresa y le dan poder para ir a representar a esa empresa, pero la empresa está en otra parte. Pero le dieron un papel a uno o un carnet, digámosle, con el cual representa a la empresa. Otra cosa es cuando la empresa está dentro de mí, o sea que yo no necesito ningún papel, sino que esa empresa soy yo mismo. Es lo mismo con Machía, es como si él le diera un carnet a los discípulos cuando no estaba dentro de ellos, porque recordemos que después de que fue al madero, fue que le dieron el Ruach HaKodesh a los creyentes, y ya sabemos todo ese proceso. Ellos iban con una autoridad delegada, como si les diera un carnet y dice, usted va de parte mía, y va en este nombre y va a hacer cosas. Y otra cosa es cuando ya va el almadero, paga por el pecado de la humanidad y le dice, yo voy a ir dentro de usted. Ahí están los dos tipos de autoridad, pero en ambos hay poder. Pero hoy estamos en la mejor, por eso aquí está hablando de libertad. Cuando nosotros andamos en libertad es porque estamos en obediencia, que eso es lo que dice por allá en Tejilín, en Salmo, ¿no? Nos habla de esa parte, en Salmo 119, 45 creo que es.
cuando nos habla de eso, que dijo David que andaba en libertad porque había guardado sus mandatos o había estado pendiente de sus mandatos. ¿Sí? Léalo para que vamos entendiendo. O sea que allá también había una libertad, pero ahora la palabra nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer es tener dentro. O sea, y conoceréis la verdad es tendréis la verdad dentro y vas a ser libre. O sea que ahí están las dos libertades, pero ahí están las dos autoridades. ¿Qué dice en Salmo 119, 45? Y andaré en libertad porque busqué tus mandatos. Sencillo, ¿no? O sea que tiene que ver ese poder, esa autoridad, esa libertad tiene que ver con la obediencia. Cuando hablamos de autoridad estamos hablando de una persona que es obediente. Estamos hablando de autoridad de parte de Elohim, porque hay autoridad de parte del otro. El otro también hace cosas, el otro también tiene poder, también delega personas, también está dentro de las personas. Entonces hay una autoridad en un reino y hay otra autoridad en el otro reino. Y debemos entender estas dos partes, porque no es por decir yo soy creyente o yo voy a una quejilá, a una iglesia, no. Es por cómo estoy yo. Si estoy obedeciendo, puedo tener autoridad de parte de Elohim. Si no estoy obedeciendo, quizás tenga autoridad, pero de parte del otro. Porque si no tengo al uno, tengo al otro. Y muchas cosas hacemos creyendo que es de Elohim, pero resulta que es del otro. Y vemos milagros, vemos sanidades. Hay autoridad, pero de parte del otro. Entonces vamos a ir a Mateo, capítulo 7, verso 29. En el nombre poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Está hablando de Yahshua, Jesús. Dice que enseñaba como de quien tiene autoridad, o sea, como quien tiene poder. Y era uno que venía de parte de Elohim. Eso es lo que está diciendo aquí, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que los escribas hablaban sin autoridad. ¿Por qué hablaban sin autoridad? Porque hablaban sin obediencia. Ellos ponían cargas, pero ellos no las cumplían. Ellos ponían reglas, hablaban de reglas, decían la Torá dice esto, pero ellos no las hacían. O sea que por eso no había autoridad en ellos. Entonces estamos hablando de, hasta este momento, porque no había muerto Mashiach, estamos hablando de una autoridad delegada que el Padre va a dar a sus talmidim, porque eso es lo que dice. Vamos a ir a leer Lucas, capítulo 9, vamos a leer los versos 1 y 2. Aquí comienza el Padre a mostrarnos a quién le daba autoridad en aquellos días. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Elohim y a sanar a los enfermos. Oiga, tremendo, ¿no? Dice que habiendo reunido a sus 12 talmidim, a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahí está la autoridad de parte de Elohim. Ya vamos a tener poder sobre el enemigo. Las tinieblas no van a poder con nosotros. Los espíritus inmundos no van a poder con nosotros. ¿Cuándo pueden con nosotros? Cuando no tenemos autoridad. O sea, cuando no tenemos a Mashiach. Ahora no tenemos a Mashiach dentro de nosotros. Y en aquellos días no los había enviado Mashiach. Aquellos que no. O sea, como quien dice, cuando decía que a un demonio que saliera, lo echaban fuera, él tenía que salir, se iban de parte de Elohim. Ahora, si tengo a Elohim dentro de mí, morando en mí, o sea, Yahshua, Jesús dentro de mí, cuando yo le digo a un demonio y en esa área está morando Mashiach, Cristo, él tiene que salir. Habiendo reunido a sus 12 discípulos. Es que es a los discípulos que él les da autoridad. En aquellos días era una autoridad delegada. ¿Por qué a los discípulos? Porque dice por ahí en Yohanan, Juan 8, 31, 32, dice que dijo Yahshua Jesús a los Yaudín, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿cierto? Seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en la palabra, si obedecen la palabra, leámoslo. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que la autoridad se la dan solamente a los discípulos y los discípulos son los que permanecen en la palabra. Y los que permanecen en la palabra son los que están obedeciendo la palabra y es donde nos equivocamos. Porque creemos que en asistir a una iglesia, o porque decimos amén, aleluya, o porque danzamos, bueno, cantidades de cosas, pero no hay permanencia en la palabra, entonces quiere decir que no hay autoridad. Entonces ya es el enemigo el que tiene autoridad sobre nosotros y nos va a cascar. Si David no hubiera tenido esa autoridad, que era esa roca que representa a Mashiach, a Cristo, Goliat lo hubiera derrotado, porque tenía más fuerza que él. Pero él tenía la roca en su mano, se veía pequeñito delante de él, y nosotros nos vemos y somos pequeñitos delante de los demonios, pero tenemos uno más grande que los demonios, a Mashiach, a Cristo, si está él morando en nosotros. Y esa es la garantía que nosotros tenemos para ganarle al enemigo. ¿Cuándo me gana el enemigo? Pues cuando no está Mashiach, cuando no está Cristo. Y somos creyentes y en unas áreas lo tenemos y en otras no. O sea que en unas áreas sacamos demonios, los demonios no pueden hacer nada. Pero tenemos otras áreas donde está el otro, donde hay espíritus inmundos. Entonces en esas áreas estamos en pérdida, porque tenemos un gigante dominándonos, gobernando esas áreas. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, vamos a leer el verso 23. Cuando vino al templo, los principales cojanín, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Listo, como quien dice, venga, ¿de parte de quién viene usted? ¿Quién le está dando esa autoridad? O sea, ¿se la está dando Elohim o quién? Porque si no es Elohim, es el otro. Cuando es un hombre, es el otro. Cuando son los espíritus inmundos, recordemos que ellos tienen poder, por eso el adversario también hace milagros. A los talmidín, a los discípulos, los mandó a predicar el evangelio del reino, dice, eso era lo que leíamos en la otra, ¿no? Entonces dice, y los envió a predicar el reino de Elohim y a sanar a los enfermos, porque tenían autoridad, por eso podían sanar enfermos. A predicar el reino de Elohim. Recordemos que la palabra por allá en 1 Corintios 4:20 creo que dice que el reino no consiste en palabras sino en poder. En poder consiste en autoridad. Yo no puedo decir que estoy en el reino si no tengo poder, si no tengo autoridad de parte de Elohim. Y le está diciendo que ir a predicar el reino, porque el reino es eso. Sí dice eso, 1 Corintios capítulo 4 verso 20. Léalo, ¿qué dice? Porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. Ahora, no quiere decir que no haya palabra, ¿no? En el reino, claro que hay palabra, sino en poder. O sea que esa palabra sin poder, y el poder es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo. Ese es el poder. O sea que el reino no consiste en palabras normalitas, vanas, sin Ruach HaKodesh. Tienen que llevar poder, y ese poder lo da el Ruach HaKodesh cuando está dentro de nosotros, que ahora lo vamos a leer. Vamos a ir a Mordejai, a Marcos, capítulo 3, verso 15. Aquí está hablando, poco a poco nos va hablando de esa autoridad, ¿no? Poco a poco va comentando, va haciendo el Padre distinción de lo que es una persona con una autoridad, que eso es un discípulo, autoridad de parte de él. Marcos, capítulo 3, verso 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Eso es lo mismo que está hablando allá en Lucas, capítulo 9, versos 1 y 2. Autoridad para sanar enfermedades. Se puede sanar enfermedades con autoridad. Ahí necesitamos de una emuná, porque muchas veces por la falta de emuná, por la falta de fe, es que no ocurren estas cosas. Y la persona puede venir con autoridad, pero la falta de emuná de la otra persona que va a recibir a veces impide. Por eso decía que Yahshua, Jesús, en su tierra hizo menos milagros, a causa de la incredulidad, a causa de que no lo podían ver como ese nabí, ese profeta, sino que lo veían como el carpintero. No podían ver más allá, no creían en él. Entonces nosotros cuando no pasan estas cosas porque no hay ese creer, pero es que ese creer es palabra en el corazón.
pero palabra de Elohim, aquella que va con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo, porque a veces tenemos palabra del enemigo, que no lleva el Ruach HaKodesh, no lleva el Espíritu Santo, sino un espíritu inmundo. Y entonces la palabra es torcida y por eso de parte de Elohim no ocurren esas cosas. Esa autoridad representa hoy en el Brit Hadashah, en el pacto renovado o en la gracia, como nos enseñaron, es esto de Ageburó Hechos, capítulo 1, verso 8. Mire lo que nos dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que ese poder, esa autoridad, la vamos a tener nosotros cuando tengamos al Ruach HaKodesh. Mientras tanto no va a estar en nosotros. Eso es lo que necesitamos. Y que cada día vaya creciendo él. Recordemos que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es el mismo Yahshua, el mismo Jesús. Y ese crecer, que hablábamos ahora del Papa, buscando la estatura del varón perfecto, eso va creciendo a medida que él va entrando en esas áreas que hoy están en la oscuridad. A medida que va entrando la luz, lo que va creciendo es la luz, va creciendo el Yahshua, que es la luz de este mundo. 8:12 de Juan dice eso. Entonces debemos tener claro esa parte. Y esa autoridad va a ir creciendo, o sea que la autoridad está relacionada con el crecer de nosotros. Y ese crecer de nosotros es que vaya creciendo Mashiach, Cristo en nosotros. Y Cristo es la palabra, entonces que vaya creciendo la palabra, la escrita en nuestro corazón. Y de ahí van a salir buenas obras, de ahí va a salir obediencia. Y por cuanto hay obediencia quiere decir que hay autoridad. Por cuanto hay autoridad y hay obediencia quiere decir que hay libertad. Todo está relacionado, mire todo lo que venimos hablando y aquí se está recogiendo todo. Por eso el Padre en Romanos capítulo 15, verso 18, mire lo que nos dice. Porque no osaría hablar sino de lo que Mashiach Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras. Porque no osaría hablar sino de lo que Mashiach ha hecho por medio de mí para la obediencia de los goyim, de los gentiles. O sea que autoridad tiene que ver hoy en el Brit Hadashah que Mashiach esté morando en mí, que Él esté haciendo las obras a través de mí, que Él esté obedeciendo la palabra a través de mí, que Él esté desplegando esa autoridad de Él a través de mí, porque cuando Él está dentro de mí está la autoridad. ¿De quién? De Él, no autoridad mía, es de Él. Lo que pasa es que me la cuentan a mí, la uso yo porque Él está dentro de mí. Cuando el justo está dentro de mí, cuando Mashiach, que es el único justo, Cristo, está dentro de mí, me lo cuentan a mí porque está dentro de mí. Entonces esa salvación, por eso me salvo, porque la salvación que es Él está dentro de mí. Por eso tengo autoridad, porque la autoridad que es Él mismo, que es la palabra, está dentro de mí. Eso es lo que necesitamos, que esa autoridad vaya creciendo, para ir acorralando el enemigo. ¿Por qué no hemos podido acorralarlo? Y por el contrario, el enemigo nos ha ido acorralando. ¿A causa de qué? De la desobediencia, porque no hay autoridad en el pueblo. Y somos manada pequeña, oiga, somos manada pequeña, pero no deberían ellos vencernos si estuviéramos bien, porque David representa esa manada pequeña. Y no pudo Goliat, que representaba lo grande, lo extenso, no pudo con David. O sea que en este final de los tiempos, si hubiéramos estado bien parados, la Kehilá, que es manada pequeña, la iglesia, que es manada pequeña, los creyentes, el pueblo de Elohim, si estuviéramos bien parados, las tinieblas no hayan podido con nosotros. Y cada día se está llegando a ese final a causa del pecado, a causa de no tener autoridad suficiente de parte de Elohim para vencer las tinieblas, que se comenzaron ya a mover de una manera muy impresionante, y cada día va a ir creciendo y cada día va a ser más difícil. Si no obedecemos nos van a llegar, antes no nos llegaron, pero ahora nos van a llegar más fácil porque tienen mayor poder. Y eso es lo que la Kehilá, la iglesia, debe entender, que debemos crecer para poder aguantar el choque que viene. Si yo no ando en obediencia, en cualquier momento el agua me va a llegar al cuello. No me llegaba antes, pero ahora hay mayor poder de las tinieblas, ahora va a llegar, van a llegar muchas cosas al que no esté caminando derecho. A todos nos van a llegar cosas porque no estamos derechos completamente. Recordemos que todos tenemos pecado, dice la palabra.
Y si tenemos pecado, o sea que hay faltantes de autoridad todavía. Pero ¿qué tanto de faltante hay? Ahí depende de cada uno, eso es individual. Vamos a leer Lucas capítulo 4, verso 32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Se admiraban de la doctrina. Esa es la doctrina que el Padre está esperando. Quizás estoy repitiendo esta parte porque tiene que ver con muchas cosas. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. La doctrina tiene que ir con autoridad, pero ya dijimos que la autoridad está relacionada con el poder, y el poder es tener el Ruach HaKodesh de parte de nosotros o dentro de nosotros. Y ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Dónde hay realmente doctrina? ¿Dónde realmente hay palabra de Elohim? Pues donde está el Ruach HaKodesh, si no, no es palabra de él. Y entonces no estamos compartiendo la autoridad, porque cuando yo comparto palabra estoy compartiendo la autoridad. Si la persona recibe esa palabra, la cree y comienza a obedecer, va a tener autoridad, porque esa palabra es la autoridad. Entonces la palabra está relacionada con esa autoridad. Por eso nos dice en Ibrín, en Hebreos capítulo 1, verso 3, mira lo que nos dice. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Listo, oigan, está hablando de la palabra, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Debemos de leerlo en otra versión, a ver si de pronto alguno, como la palabra está antes de poder, piensa que no tiene nada que ver, ¿no? En la palabra está el poder, porque la palabra de Yahshua es Jesús, es Elohim, es Dios. Entonces la palabra de él lleva poder, porque lleva el Ruach HaKodesh. No hay otra versión que diga, por ejemplo, la Telea. ¿Qué dice la Telea? Dice: el Hijo de Elohim Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Elohim es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Elohim logró que Elohim nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Listo. Entonces está hablando de un poder, acá no está hablando de una palabra, porque es que la palabra es él. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, o con el poder de su palabra, que es lo mismo. Si yo cambio esta frase aquí, palabra de su poder por el poder de su palabra, es lo mismo. O sea que en la palabra está el poder, y el poder tiene que ver con autoridad. La palabra es el mismo, y todo lo sustenta él por medio de él mismo. Él mismo nos constituyó a unos maestros, a unos apóstoles, porque cuando él entra en mí me constituye. ¿Cómo? Pues como me vaya a usar. En el caso mío, me constituye como maestro. El maestro no soy yo, el maestro es él a través de mí. Que cuando él entra en mí me constituye maestro. En el momento que él salga de mí, yo voy a ser maestro. Estoy hablando de maestro de la Torah, o maestro de la palabra. ¿Ahí hay otra que quiera leer ahí o no? Sí, me dice que en lugar de poder dice autoridad. Listo, lea esa, que por autoridad va ligado con poder, eso es lo mismo prácticamente. En el código real dice: él es Zohar, que bodó de Adonai, y quien mantiene en orden todas las cosas con la palabra de su autoridad, y habiendo efectuado la purificación de los pecados voluntarios, fue sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Listo. ¿Sí ven lo que en el significado que nos hablaba, que iba ligado de poder? Porque en el significado de autoridad decía poder, poderío, decía libertad. Tiene que ver con todo eso. Eso es realmente tener autoridad. Si tiene un significado, o cree que autoridad es otra cosa, que cree que por estar en una congregación, cree que por predicar aún la palabra, pero si no está obedeciendo, si no tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, déjeme decirle que no tiene. Y puede estar predicando. Puede estar predicando la palabra, puede ser un pastor en una congregación. Eso se está viendo mucho. Porque si tienen una doctrina diferente a la de él, no hay autoridad de parte de él. Si hay mentiras dentro de la doctrina, no hay autoridad, no es él el que está orando. Quizás haya milagros, pero no son de él.
y va a estar llevando un pueblo para la perdición. Y vamos a Tesaloniquín a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, y con esta terminamos este corto mensaje. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Ruach HaKodesh Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No, aquí lo está diciendo claro, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, porque el reino de Elohim no consiste en palabras solamente, sino en poder, sino también en poder. Es exactamente, ahí vamos de meternos otra vez ahí, en 1 Corintios capítulo 4, verso 20. Mientras yo voy leyendo acá, usted ya me lo lee otra vez. Entonces dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, o sea, palabras y poder, porque a veces hay palabras sin poder, en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo. Léamelo allá, mía. Porque el reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. Listo. Entonces a veces queremos estar en el reino y resulta que no hay autoridad, no hay poder, no está el Ruach HaKodesh, no está el Espíritu Santo. Entonces no somos del reino de Elohim, de Dios, sino del otro reino. Y ahí está lo delicado de todo esto. Tenemos que esforzarnos en creer, poner por obra lo que hemos creído, porque ese creer conlleva obediencia. Y entonces de esa manera es que va a entrar la autoridad en mí, porque la autoridad es la palabra, y la palabra es Yahshua, Jesús. Entonces necesito de esa autoridad, pero la obtengo es por medio del creer, pero el creer va con obediencia. Si no hay eso, no vamos a tener autoridad sobre los demonios, ni para sanar enfermedades, ni cantidades de cosas. Entonces muchas veces ocurre que hay autoridad, hay sanidades, pero vuelve la enfermedad a causa del pecado de las personas. Retorna, el enemigo se enseñorea. Entonces no es solamente que alguien venga y lo eche fuera, se necesita de una persona que lo mantenga fuera. ¿Quién? Pues la que los tenía tiene que encargarse de que esos demonios no vuelvan a entrar. ¿Y cómo lo hace? Por medio del creer, por medio de la obediencia. Vamos a darle toda raba, muchas gracias al Padre por el tema en el día de hoy, por este corto mensaje, ¿no? Mensajes de los días martes son corticos, llevando conceptos, aclarando conceptos, trayendo esos fundamentos que necesitamos para entrar en una mayor profundidad. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda raba te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti, que realmente estemos delante de ti, que realmente esté tu Ruach HaKodesh moviéndose de una manera poderosa alrededor nuestro, dentro de nosotros, el Espíritu Santo, lo que necesitamos, bendito Rey. Pues ese poder que das tú lo das cuando el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, entra en nosotros. Esa autoridad cuando Mashiach, Cristo, está dentro de nuestro corazón, bendito Rey. Por eso en esta hora clamamos que ese proceso que vienes haciendo en cada uno de tus bené y de tus hijos se siga dando en cada uno de nosotros. Ese proceso de traer ese alimento de los shamaim de los cielos, ese pan, tu palabra se siga dando, porque ahí viene esa autoridad, ahí viene ese poder, bendito Rey. Cuando lo creemos y obedecemos, ese poder, esa autoridad va a quedar entronada en nosotros. Y esa autoridad es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, bendito Rey. Por eso clamamos por ese proceso, que no cese, sino que por el contrario siga creciendo. Porque escrito está que debemos comer pesa a prisa, la Pascua a prisa. Y la Pascua es ese mensaje, la Pascua es nuestro Adón Yahshua Jesús. Lo que necesitamos que quede dentro de nosotros, necesitamos comer, que ese alimento quede dentro de nosotros a prisa. Más en estos tiempos finales, porque el enemigo viene creciendo y necesitamos mucha más autoridad y mucho más poder para poder que ellos no se acerquen, para que salgan huyendo, que si por un camino vienen tengan que salir huyendo por 7, como está escrito, bendito Padre. Toda raba te damos en esta hora, te damos honra, exaltación, la acabó sea para ti. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías,
en nación de toda nación de gracias, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén. Amén y amén. Shalom ubrajo mispaha.